Bien, para comentar nuevamente el contexto, ¿no? El producto de mi investigación doctoral, yo estoy construyendo un framework, ¿sí? O un método para poder aplicar escenario planning, que es una herramienta que explicaré brevemente luego, en el contexto de la logística urbana, ¿sí? Una primera iteración de mi experiencia fue aplicar parte de lo aprendido en un proyecto que hicimos para visualizar el futuro post-COVID de la logística urbana en Australia, ¿sí? Mucho de lo que resultó ese proyecto lo he utilizado para luego aplicar y adaptarlo a la realidad del Perú, ¿no? Sin negar que de hecho que tuve también que invertir varias horas en, digamos, tropicalizar mucho de los hallazgos, ¿no? ¿Sí? Eso es un poquito para el contexto. En la agenda de hoy, ¿qué vamos a ver? Primero voy a explicar qué es escenario planning de manera muy breve para que tengan claro cuál es el concepto de la herramienta y cuál es su objetivo o sus objetivos. Explicaré seguidamente qué es el proyecto, cuál era el nombre y los objetivos en general. Explicaré el proceso que seguí en el proyecto a lo largo de estos meses, para luego explicar, presentar los factores estructurales. Por esto me refiero que son factores que producto de la investigación se identificaron como que son los que tienen más potencial para moldear el futuro de la logística urbana en el Perú, ¿sí? O sea, estos factores son los que deberíamos prestar atención para poder entender el devenir de la logística urbana en el Perú. Luego presentaré los escenarios en sí, que son 3, y cerraré presentando las implicancias, ¿sí? Las implicancias en el método que utilizo están formuladas a manera de oportunidades, amenazas, pero sobre todo en fortalezas deseables y debilidades deseables de evitar, ¿no? Que ya entraremos al final de la reunión hoy día, ¿no? Comienzo explicando qué es escenario planning, ¿sí? Escenario planning en simple, y lo voy a leer tal cual, es un método que informa situaciones complejas e inciertas sobre el futuro, ¿no? Esto es importante, ¿no? Por compleja se refiere a situaciones que ocurren digamos, en sistemas o en contextos que tienen muchas variables que los afectan, ¿no? Y no solamente tiene gran cantidad de variables, ¿no? Sino mucha interrelación entre ellas. Por lo tanto, no es tan fácil presuponer o adivinar hacia dónde se va a mover el devenir del sistema simplemente para hacerlo de manera intuitiva, ¿no? Esto es claro, esto es un ejemplo, es una descripción clara de lo que es la logística urbana, ¿no? La logística urbana depende de muchos actores, cada actor gestiona muchísimas variables y estas variables se interrelacionan entre sí, por lo tanto, podemos decir que la logística urbana es un sistema complejo, ¿no? Y es incierto, y también situaciones inciertas en el sentido de que podría ser que el sistema sea complejo, pero podría ser que todas estas variables del sistema más o menos estén hacia el futuro ya definidas, no haya mucha novedad y simplemente estemos esperando que la inercia termine de ocurrir y ya está. Y también y diría que ese no es el caso de logística urbana, ¿no? Hay muchas variables, como vamos a ver más adelante, que aún son incógnitas para el devenir del futuro, ¿no? Por lo tanto, en estas condiciones, el escenario plan informa las situaciones. En este caso, logística urbana. Ahora la pregunta es, ¿cómo la informa, no? Primero, a través de presentar visiones de futuro, o llamémosla escenarios, ¿no? Por ejemplo, este es un ejercicio que realizó Roberto en Deakin University allá por el 2019, para informar el futuro del transporte de carga aquí en Australia, en donde él y el equipo encontró de que había dos variables que eran particularmente relevantes para explicar la incertidumbre del futuro, ¿no? Una era el grado de automatización y otra era el nivel de regulación ambiental, ¿no? Y combinando estas dos variables más un set de otras decenas más de variables, se crearon 4 escenarios, ¿no? 4 escenarios que explican la situación futura de un mismo sistema, en este caso el transporte de carga, pero con 4 posibilidades muy, digamos, divergentes, ¿no? Muy distintas entre ellas, ¿no? O sea, por ejemplo, este escenario donde China logra un despliegue en general, versus el otro escenario en donde Estados Unidos adopta prácticas ambientalistas, poderlo así, claramente van a presentar retos y oportunidades distintas, ¿no? Porque si presentáramos escenarios muy parecidos, pues realmente no sería pues mucha diferencia analizar uno de otro, ¿no? Tiene que haber divergencia. Aparte de las visiones de futuro que pueden servir, ¿no?, como contexto para que ustedes puedan evaluar sus decisiones, también se suministran implicancias.
Las implicancias consisten en pensar, ahora que ya tengo los escenarios, estos escenarios cómo afectan, ¿sí?, mi situación de interés, ¿no? Hay muchas formas de definir las implicancias. Como dije, en el caso de esta investigación, le hemos definido a nivel de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cómo construimos estas visiones de futuro de implicancias? Comienza primero por definir claramente qué es un problema, el problema central o decisión de interés, ¿no? Una vez que hacemos eso, tenemos que construir los escenarios a través de inspeccionar el entorno externo, el entorno interno y el entorno externo para identificar las variables que tienen más potencial de moldear el futuro del sistema de interés. En el caso de este proyecto, la logística urbana. Una vez identificado estas variables, se construye la lógica de los escenarios alrededor de ellas, como pueden ver en el ejemplo con estas dos variables, para ya crear las narrativas de estas visiones del futuro, ¿no? En el caso del proyecto, yo lo he presentado a nivel de texto, pero uno podría contextualizarlo inclusive con videos, etcétera. Cualquier material que ayude a la persona a estar dentro o identificarse dentro de este escenario es valioso, ¿no? Las implicancias básicamente se consiguen al enfrentar estos escenarios frente al problema central, diciendo, ahora que tengo los escenarios, ¿qué implican estos para el problema central o la situación de interés, ¿no? Finalmente, un paso que no he realizado para este proyecto es definir algunos indicadores y señales para monitorear el devenir, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo decir que si la automatización es importante, yo debo monitorear ciertos indicadores asociados a esto, ¿no? O si el tema ambiental es importante, también tengo que monitorear ciertos indicadores como regulaciones o nuevas tendencias alrededor de esto, ¿no? Entonces, es básicamente monitorear, crear un sistema de monitoreo, ¿para qué? Para que el ocurrir del devenir futuro no me agarre desprevenido, ¿no? Esto es un tema controversial. Personalmente, yo no soy de la idea de aplicar esto en el scenario planning, pero lo estoy explicando tal cual, ¿no? No es idea tampoco entrar a controversia acá. Esto es básicamente el escenario planning. Ahora entremos ahora al proyecto. El proyecto tenía, básicamente consiste en visualizar el futuro logístico urbano en el Perú para el año 2032. El objetivo es doble. Primero es informar a ustedes, los participantes de logística urbana en el país, para que puedan utilizar la información de este proyecto. Y por mi lado, utilizar los resultados y también a través de capturar la opinión de los participantes del proyecto, alimentar mi investigación, ¿no? Los entregables básicamente son dos. Primero, los escenarios, que ya se encuentran listos, y las implicancias, que es la que hemos trabajado con un grupo de profesionales en estas últimas semanas y cuyo informe final también está próximo a ser concluido, ¿no? La metodología es escenario planning y si hay una particularidad es que se ha ejecutado 100% de forma remota, ¿no? Yo aquí en Australia, la mayoría de ustedes en Perú, inclusive cuando hemos entrevistado expertos de otros, han sido variados, no necesariamente de Australia o Perú, sino también muchos en Europa o de Estados Unidos, ¿no? Ahora les presentaré el proceso de la investigación, ¿sí? Primero, identificamos estos drivers que dije que eran importantes para moldear el futuro del logístico ahora en el país. Aquí básicamente revisamos literatura y se realizaron un conjunto de entrevistas. En la literatura realmente leímos decenas de documentos y realizamos un total de 67 entrevistas, ¿no? Y no solamente a profesionales de logística urbana, sino también a expertos en temas como, digamos, virólogos, desarrollo de vacunas, política internacional, temas ambientales, comportamiento social, etcétera, ¿no? Porque finalmente, como la logística urbana es un sistema complejo y que depende mucho de factores externos, el entenderlo, el entender ese sistema no se limita solamente a hablar con logísticos, sino con muchas otras áreas de especialidad, ¿no? Una vez habiendo sintetizado el resultado de esta lectura y entrevistas, se encontraron un grupo de drivers que fueron evaluados, ¿sí? Esta evaluación se hizo a través de encuestar a 49 conocedores o expertos de la logística urbana en el Perú, ¿sí? En relación a dos variables. Primero, a qué tan importante resulta el factor para moldear el futuro de la logística urbana en el Perú y qué tan incierto o cierto resulta este, ¿no? Ya luego explicaremos cómo sirve esta valoración para definir el escenario, ¿no?
Ya en la etapa de diseñar los escenarios, a través del resultado de la evaluación, identificamos 12 incertidumbres, o sea, 12 factores importantes cuyo desarrollo futuro no está claro, que podría irse de uno a uno u otro lado, o inclusive hasta otra tercera situación. Y también identificamos nuevos factores importantes que son predeterminados. Significa que su futuro está prácticamente definido tiene una tendencia clara, ¿no? Y estos 21 factores nos ayudaron a construir 3 escenarios, digamos, relevantes para la logística urbana en el Perú, que son los que han utilizado muchos de ustedes en los workshops que hemos realizado en las últimas semanas. Finalmente, para identificar las implicancias, se realizó un conjunto de 3 workshops, un workshop por cada escenario, en donde participaron un total de 18 participantes, todos, diría, expertos de la logística urbana en el país, ¿sí? Con muchos años de experiencia, los cuales nos ayudaron a identificar primero oportunidades y amenazas en cada uno de los escenarios, o sea, las oportunidades y amenazas que nacen de los escenarios para logística urbana en el Perú, para luego identificar las fortalezas y debilidades que mejor responden a las oportunidades y amenazas identificadas, ¿no? Esta idea de mejor responde la vamos a explicar ya posteriormente, ¿no? Luego de sintetizar la información de los 3 workshops, ¿sí? Y también filtrar algunas ideas, se definió 22 características claves, o sea, 22 características deseables y también no deseables en algunos casos, de tener para poder aprovechar de mejor manera las oportunidades o evitar verse afectado por las amenazas, ¿sí? Esto es básicamente un resumen del proceso que siguió. Y ahora lo que voy a hacer es presentarles un poquito los hallazgos ya del resultado, a manera de resumen, que ustedes ya lo van a encontrar en detalle en el informe final, ¿sí? Primero hablemos de los factores estructurales, que son los factores que se identificaron como los que tenían mayor potencial para moldear el futuro de la logística urbana en el país, ¿no? Como les comenté, estos los evaluamos en 2 dimensiones, a nivel de importancia para justamente moldear el futuro y otro con su nivel de incertidumbre, ¿no? Los primeros, que tienen un nivel de incertidumbre alta, significa de que su devenir no es claro y podrían fluctuar de una u otra forma, ¿no? Por lo tanto, se categorizan como inciertos. Y también tenemos los otros que son, digamos, tienen un nivel de incertidumbre bastante más bajo y cuyo devenir es prácticamente definido, ¿no? O sea, definitivamente hay margen de variación, pero el margen de variación es tan, digamos, poco relevante que para términos prácticos es mejor considerarlo como un futuro preestablecido, ¿no? Porque prácticamente estamos hablando de lo mismo. Entonces, al hacer este ejercicio, identificamos esta variable, que son las 21 que les dije, las 12 incertidumbres y los 9 factores predeterminados. No es mi idea explicar cada uno de estos, ya que ustedes los van a tener en el informe, pero quiero resaltar 2 que resultaron los más importantes para definir los escenarios logísticos urbanos en el Perú, y por ende, amerita entrar un poquito más en detalle en estos, ¿no? El primero fue el tema de corrupción e inestabilidad política, ¿no? Por corrupción me refiero a cómo los partidos políticos tienen o no, digamos, enquistados entes corruptos en ellos, ¿no? En algunos casos siendo algo, digamos, menor, hasta llegando a un punto de ser algo bastante elevado, como vamos a ver luego en las siguientes diapositivas, ¿no? Y por inestabilidad política me refiero al grado de confrontación que existe entre los partidos políticos, ¿no? Podemos vivir en un escenario donde los partidos políticos simplemente coordinan entre ellos y no hay mucha, digamos, inestabilidad porque no hay confrontación. Y otro escenario donde la confrontación es fuerte, inclusive expandiéndose más allá del ámbito político, llegando inclusive al tema de violencia o generar terror, ¿no? Como es algo que se estableció como posible en nuestra realidad. Otro tema importante es la relación con China y Estados Unidos, ¿sí? Que potencialmente, como veremos luego en los escenarios, tiene el potencial de cambiar la forma en la que opera el país, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Hay otros factores importantes que vamos a explicar luego, pero básicamente son los 2 centrales que utilizamos para poder definir la naturaleza de los escenarios, ¿sí?
Ya hablando de los escenarios, se definieron tres. El primero se llama guerra de mafias. En este escenario, básicamente los partidos políticos son entes corruptos, han sido tomados por el crimen organizado, y no, aparte de ocurrir esto, pelean entre ellos de manera violenta. O sea, para dar un ejemplo muy gráfico, ¿no? Una noticia donde un partido, donde se cree que un partido político mató a un contrincante de otro, puede ocurrir, es común, como ocurre en otros países, en nuestro continente, diría hasta el centro o partes de Norteamérica también, ¿no? Por no decir México. Entonces, básicamente es eso. Este es el contexto principal, con muchas otras, obviamente, factores que terminan brindando más carne para este escenario. El segundo escenario se llama Hecho en Sudamérica, en el cual la relación entre Estados Unidos ha evolucionado al punto de que Estados Unidos y Europa deciden dejar en la medida de lo posible China como un destino para la inversión de capitales y comienzan a recolocar sus inversiones en otros países. Obviamente los ganadores primarios son otros países asiáticos que ya tienen cierto nivel de desarrollo industrial, pero por suerte nuestra en este contexto, los países sudamericanos también son beneficiados. Por lo tanto, el Perú y el resto de Sudamérica, de muchos otros países de Sudamérica, había un boom de inversiones producto de esta escapada de capitales norteamericanos y europeos, ¿no? El último escenario es un escenario que también gira alrededor de la relación de Estados Unidos y China, en donde esta relación ya es más intensa, polariza al mundo, prácticamente implica que uno se ve muy obligado a elegir un lado o el otro, y hacer eso implica trabajar exclusivamente prácticamente con un lado o el otro. Y digamos, los tambores, por hacerlo más gráfico, de una posible guerra entre estos países y posiblemente una guerra mundial, es cada vez más fuerte, ¿no? Esto es una posibilidad muy fuerte. O sea, estos son tres escenarios que presentan oportunidades y amenazas muy distintas, pero todos, a través de las encuestas y la evaluación también de la opinión de algunos expertos, resultan factibles. O sea, ninguno de estos es sacado de una idea de ciencia ficción o donde se haya estirado, como se dice coloquialmente, el chicle, para poder hacer algo muy gráfico, ¿no? Sino todo esto está dentro del margen de las posibilidades, ¿no? Estos son básicamente los escenarios. Ahora, estos escenarios se utilizaron en el workshop para identificar las principales oportunidades y amenazas que estos traen para la logística urbana en el país, ¿sí? Entonces tenemos tres escenarios, tenemos las oportunidades y las amenazas. Nuevamente, no es mi idea explicar cada uno de ellos, todos estos estarán explicados en detalle en el informe final que recibirán los siguientes días, ¿no? Pero quiero resaltar algunos aprendizajes importantes, ¿no? Por ejemplo, en todos los escenarios, los temas asociados a la conducta humana siempre han resultado importantes. O sea, normalmente han generado oportunidades, sin negar que también podrían crear potencialmente amenazas, ¿no? Y eso tiene sentido, porque finalmente la logística, ¿no? Y particularmente la logística urbana, al trasladar bienes y carga hacia las personas sobre todo, ¿no? Va a seguir hacia donde las personas se muevan, ¿no? Entonces, si ahora, por ejemplo, vivimos una vida más local, estamos más en casa y no nos movilizamos tanto, los patrones de despacho, ¿no? O de distribución de logística urbana va a cambiar, ¿no? Entonces, esto deja una enseñanza que no solamente es suficiente entender el patrón directamente del consumidor, sino también entender qué otras conductas están cambiando en el consumidor que potencialmente podrían implicar un cambio en los patrones de consumo, ¿no? O sea, no se limita solamente a identificar patrones de consumo, sino qué está pasando en las personas. Una conclusión importante. Otra conclusión es el tema de la apertura al comercio internacional. En todos los escenarios esto resultó algo bastante importante, ¿no? Y no solamente por el hecho de poder exportar, ¿no? Que finalmente para el término de logística urbana tiene algo de impacto, pero no mayor. Sobre todo para el hecho de asegurar el abastecimiento de las cadenas de consumo urbana, ¿no? Pero no solamente eso, sino también para poder, digamos, mantener un clima de competitividad, ¿no?
bajo el precepto de que un país cerrado, que no está abierto a la inversión extranjera o en general a hacer comercio, termina pues durmiéndose sus laureles y no promueve un desarrollo industrial adecuado, ¿no? Otro factor que fue muy reconocido en todos los escenarios fue las disrupciones globales, ¿no? Y creo que esto también producto de la pandemia, pero no solamente por eso, ¿no? Sino en general todo lo que estamos viviendo, ¿no? Ahora los problemas, por ejemplo, asociados al incremento en los fletes a nivel mundial, seguimos todavía en la pandemia, se nos viene el cambio climático, si es que ya se nos vino muchos otros lados, y esto es una realidad. Y realmente vemos de que las cadenas, a pesar de tener grandes niveles de inversión, etcétera, siguen siendo muy frágiles, ¿no? Y en un mundo interconectado, lo que afecta en un lugar afecta realmente en todos, ¿no? Entonces, esto es algo muy, digamos, presente en los que participaron en estas sesiones con los escenarios, ¿no? Otro tema importante es el tema de la digitalización. Permítame solamente, se está filtrando un sonido de fondo, le pediría a quien esté con el micrófono que lo silencie, por favor. La digitalización es otro factor que ha sido también general en todos los escenarios. Estamos hablando no solamente al proceso de hacer que los procesos actualmente físicos tengan un gemelo digital, ¿no? Que eso sería de repente la solución más obvia, ¿no? Sino es el preguntarse, ahora que el proceso es digital, ¿cómo puedo hacer distinto el proceso en sí, ¿no? Obviamente distinto para mejor, ¿no? Y realmente creo que por aquí va el tema de la digitalización, ¿no? Otro potencial reconocido acá es la capacidad de compartir información entre los distintos actores de la logística urbana para optimizar los procesos en sí, ¿no? Estos han sido reconocidos mayormente como una oportunidad. Solamente un escenario fue reconocido como una amenaza por el hecho de que el nivel de digitalización de ese escenario era bastante bajo, ¿no? El comercio electrónico, por consecuencia, también termina siendo importante, ¿no? Porque en un mundo digitalizado, el no tener canales digitales, que en este caso sería el comercio electrónico, implicaría pues una cierta desventaja para competir, ¿no? Finalmente, el tema que también generó mucha, digamos, similitud entre los escenarios fue el tema de la corrupción, ¿no? No solamente a nivel político, como lo hemos mencionado, sino también a nivel de sociedad, ¿no? O sea, la corrupción que de alguna forma también termina conllevando a una versión más suave de esta, que es la informalidad, porque quiera o no, la informalidad es incumplimiento de normas, por lo tanto, quieras o no, implica cierto nivel también de corrupción. Es un problema latente en el país, ¿no? Y se reconoce como una prioridad también a lo largo de estos análisis que se han hecho, ¿no? Una vez que los participantes identificaron estas oportunidades y amenazas, se les pidió que identifiquen fortalezas y debilidades que responden mejor a estas, ¿no? ¿Cómo así? O sea, una fortaleza es un factor que facilita el aprovechar una oportunidad, ¿no? O sea, la fortaleza me va a ayudar a que yo aproveche la oportunidad. Y también una fortaleza me podría prevenir que yo me vea afectado por una amenaza, ¿no? O sea, una fortaleza potencialmente podría cumplir dos labores. Una de ayudarme a tomar una oportunidad y otra de protegerme frente a una amenaza. Por lo tanto, una fortaleza es deseable de tener, ¿sí? Por el lado de la debilidad, una debilidad me puede prevenir aprovechar una oportunidad, o sea, puede servir de barrera para que yo tome esa oportunidad como mía, o también podría dejarme expuesto hacia una amenaza, ¿no? Dejarme particularmente expuesto a esta, ¿no? Por ende, una debilidad es algo que es deseable no tener, ¿no? Y elegí este modelo porque un poquito no solamente para decir cómo es que debería ser la logística urbana y su sistema para 2032, sino qué no debería ser también, ¿no? Que creo que es una definición más completa. Este conjunto de fortalezas y debilidades que identificaron en el workshop, hasta 18 personas, las junté como un concepto de característica, ¿no? ¿Sí? Estas características pueden ser robustas, en el sentido de que sirve o es consistente en todos los escenarios por igual, ¿no? O sea, por ejemplo, la fortaleza de tener sistemas y canales digitales, esa fortaleza está presente en todos los escenarios.
Por lo tanto, se puede decir que es una fortaleza robusta. ¿Por qué? Porque es como tal en todos los escenarios. Permítame un poco de agua. Luego, tenemos características, y por lo tanto, tienen que ser priorizadas, ¿no? O sea, estas características robustas, a nivel de fortaleza, son las que deberíamos priorizar para tener, construir, y las debilidades de evitar, ¿no? Protegernos o vacunarnos contra ellas, ¿no? Una característica, sin duda, que me ha llamado así por una traducción que suena más interesante en inglés como no regrets, pero en este caso, sin duda, es una característica que consistentemente funciona positivo o negativamente en dos escenarios, en el caso del ejercicio, pero en el restante no funciona de manera contraria, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Una debilidad que se identificó era de que las distintas actividades que brindan servicio logística urbana sean industrias monopólicas o oligopólicas, una debilidad. Esta debilidad se identificó en dos escenarios, pero no en el tercero. Pero en el tercero no resultó una fortaleza, o sea, no resultó lo contrario. Por lo tanto, si ya funciona en dos y no genera el efecto contrario en el remanente, se considera una característica sin duda, ¿no? Entonces, básicamente así agrupamos las características que vamos a presentar, ¿sí? Para darles un resumen y ya cerrar la presentación de hoy, veo que me ha tomado exactamente media hora, lo cual es bueno. Voy a presentar un resumen de las 22 características que se identificaron. De estas 22, 13 ocurren en el contexto organizacional, o sea, en el concepto de las organizaciones, mirándolos hacia adentro, ¿no? No necesariamente solamente empresas, sino que pueden ser instituciones en general, cualquier organización en general, ¿no? Y también lo analizamos a nivel de entorno, o sea, temas o características que deberían ser o no ser, tener o no tener, en el contexto general, que podría decir en todo caso de las organizaciones en su conjunto como sistema, ¿no? En el lado de la organizacional identificamos 4 categorías. Abastecimiento, que se refiere a la forma de cómo nos abastecemos. Gestión operativa, que se refiere a la forma que operamos, sobre todo en temas de procesos. Luego también hablamos de riesgos y cumplimientos, riesgos internos y riesgos externos y cumplimiento de las leyes y reglamentaciones internas. Y finalmente, temas asociados a las tecnologías de información. Por el lado del entorno, se encontraron 5 características asociadas a la industria en las instituciones que participan en este sistema, una relacionada al tema de infraestructura y 3 asociadas al tema de legislación y regulación, ¿sí? Voy a presentar un ejemplo cada una, solamente como para darles una idea de cómo podrían interpretar esto en el informe final y para poder cerrar la reunión, ¿no? En el caso de abastecimiento, se encontró, por ejemplo, que una fortaleza era contar con fuentes de abastecimiento formales, ¿no? Entendiendo formalidad no solamente como el requisito de tener un registro único de contribuyente, ¿no? O eso es como que, digamos, lo mínimo, ¿no? Para considerar algo formal, pero extendiendo el concepto a que algo formal, una entidad formal implica una entidad que cumple leyes, ¿no? No solamente al momento de constituirse, sino en general cuando opera, ¿no? Y cuando ya hablamos de este caso, realmente la cantidad de empresas formales en el Perú se reduce enormemente, ¿no? El contar con empresas formales, trabajar con ellas, se identificó como algo muy importante, una fortaleza importante en todos los escenarios. En este caso, esta sería robusta. Pero aparte, el no contar con esto se identificó como una debilidad también en todos los escenarios, ¿no? Por lo tanto, esto podría ser algo que podría guiar el norte estratégico de las organizaciones, ¿no? A nivel de gestión operativa, como ejemplo, el contar con sistemas, procesos y canales digitales se consideró también muy importante en todos los escenarios y se consideró también una debilidad en el resto, ¿no? Por lo tanto, es prácticamente algo que se debería hacer, ¿no? Por lo ya explicado anteriormente, ¿no? Respecto a los riesgos de cumplimiento, el contar con un modelo de gestión de riesgo interno y externo se consideró importante en 2 de los 3 escenarios, por lo tanto, esta sería una característica sin dudas, ¿no? Esto es interesante porque no solamente se limita a lo que normalmente conocemos como gestión de riesgo, en donde evaluamos nuestros procesos internos y vemos cómo estos podrían fallar o verse interrumpidos, y sobre eso establecemos planes de contingencia, sino sobre todo al tema externo, ¿no? De ver el entorno externo, qué está pasando, qué está aconteciendo, y sobre eso también establecer medidas de control. O sea, implica el monitoreo,
por ejemplo, a través del uso de torres de control o herramientas como la que estoy mencionando ahora, ¿no? Escenario planning o otras herramientas de perspectiva, para entender estos riesgos y luego poder agenciarlos, ¿no? Para darles un ejemplo, la pandemia del COVID, en términos de, o sea, para la humanidad no es una novedad, ya hemos tenido pandemias antes, pero aparte de eso, no es una novedad reciente porque ya ha habido mucha literatura hablando de este riesgo. Entonces, esto era un riesgo latente que la mayoría de organizaciones no llegó a tomar, ¿no? Y por otro lado, también hay organizaciones, ¿no?, que contratan servicios de empresas que monitorean el entorno, que identificaron el COVID-19 como un problema ya y tomaron acción ya tan temprano como diciembre de 2019, cuando para la gran mayoría de las organizaciones el COVID-19 fue un problema recién en marzo o en abril de 2020, ¿no? Entonces, el hecho de estar monitoreando el entorno les da ciertas ventajas competitivas, y esto se consideró como valioso en dos escenarios. Por el lado de las tecnologías de información, contar con tecnología de información comerciales abiertas se consideró valioso en todos los escenarios, y no contar con esto, una debilidad en todos también. Por comerciales se refiere a no tener sistemas propietarios que son diseñados internamente. ¿Por qué? Uno, porque son difícilmente escalables, ¿sí? Es más complicado escalar algo que tú creas puntualmente para tu organización en un momento de su ciclo de vida, ¿no? Y lo otro, que también es más complicado hacerlo luego compatible con sistemas externos para compartir información, inclusive con sistemas internos también de la misma organización también, ¿no? Por lo tanto, en este caso se recomendaba utilizar sistemas más comerciales, pero sobre todo que permitan o estén preparados para el compartir información, pensando en un mundo digital, ¿no? Si tienes un ERP que puede ser muy bueno para ti, pero no te permite fácilmente compartir información con otros participantes en tu cadena de suministro, estarías en desventaja, porque justamente un valor de un mundo digitalizado es el compartir información, ¿no? Esto también se considera como algo muy importante. Ya moviéndonos al entorno, si hablamos de industria e instituciones, la existencia o contar con un gremio de actores de logística urbana en el Perú se consideró algo muy importante, ¿no? Un gremio, digamos, representativo, ¿sí? Y que incluya a muchos actores de la logística urbana en sí, ¿no? Esto es evidente, ¿no? Uy, permítanme, por favor. Gracias, Leonor. Esto es evidente en el sentido de que un gremio definitivamente ayudaría a que la colaboración en logística urbana en el Perú se diera de mejor manera, pero tiene otro beneficio también que a mí no me pareció tan evidente, pero es muy potente, ¿no? En muchos de los escenarios, por no decir todos, los niveles de corrupción política o de gestión de gobierno son entre medios a muy altos, en donde finalmente termina operando un sistema mercantilista en el cual realmente las empresas que terminan ganando, ser beneficiadas, son las que, digamos, apoyan a los partidos políticos, ¿no? Entonces, una forma de curarse de esto es decir, ok, si como individuos no somos tan fuertes para pelear contra la corriente, ¿por qué no somos un gremio? Si el gremio es participativo, podemos, digamos, tener más poder de negociación, inclusive para enfrentar a un poder corrupto que no sigue digamos, un racional de bien común, ¿no? Esto también se ve importante en ese caso, ¿no? Aparte el hecho de que ya estar organizados a nivel de un gremio podría implicar a que se pueda liderar un plan de largo plazo para la logística urbana en el país, que no necesariamente esté impulsado por el gobierno, porque sabemos que lamentablemente los gobiernos terminan siendo, al menos en la ventana de tiempo de este estudio, no se avisora que dejen de ser muy cortoplacistas, ¿no? Entonces, pedirle a un gobierno en el Perú que haga un plan para los próximos 30 o 20 años es algo no realista, ¿no? Pero que sí se podría hacer a través de gremios y empujarlos a través de entidad, ¿no? Esto se vio como muy importante en todos los escenarios. Por el lado de la infraestructura, que algo puede resultar también obvio, pero no lo es tanto cuando entras en detalle. Hay que contar con infraestructura urbana, pero no con cualquier tipo, ¿no? Un primer condicional es que sea integrada, en el sentido de que la diferente infraestructura puede conversar entre sí, justamente para poder aprovechar los beneficios de la digitalización. Pero no solamente integrada, sino descentralizada. Que no sea solamente algo que tú vas a ver de repente en el centro de Lima o en los distritos, digamos, digamos, con mayor poder adquisitivo,
sino que realmente esté ocurriendo en todos los distritos de Lima y también en todas las provincias, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y finalmente, otro condicional que se definió para esta infraestructura era de que sea diferenciada y delimitada, en el sentido de que esté claro qué zona de estacionamiento es para carga, qué zona de estacionamiento es para vehículos regulares, cuánto tiempo estos se pueden quedar, esté delimitado físicamente para que rápidamente las personas o las entidades de ley puedan identificar que estén cumpliendo o no, ¿no? Este plan de infraestructura se podría potenciar a través del gremio, ya que ellos podrían definir justamente qué se necesita para que el sistema opere de manera adecuada, ¿no? Finalmente, como ejemplo de legislación y regulación, asociado a lo anterior, se vio como importante contar con un reglamento o con algo de repente asociado a la legislación que regule cómo es que se comparte infraestructura, digamos, pública y gubernamental, ¿no? Ya que el no tener esto implicaría que uno va a apelar a las buenas costumbres de distintos factores, ¿sí? Y al mejor criterio de cada uno, lo cual obviamente pues, es algo que sabemos que va a terminar mal. Entonces sí es necesario de que haya cierta normativa clara para todos los partícipes y esto obviamente sea pues, extendida para todos, ¿no? Obviamente esta normativa tiene que ir también a la mano con el plan de largo plazo de la logística urbana para el país, ¿no? Entonces, estos son los ejemplos que básicamente les quería compartir. Una vez más, son 22 puntos que se han definido como importantes, como estos 7. El detalle del resto lo van a encontrar en el informe final que les voy a enviar en los siguientes días, ¿no? No creo que sea después del viernes. Algo más antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, si las hubiera, es les voy a enviar un link junto con el informe final para una encuesta. La encuesta la voy a utilizar para la investigación. La idea es de que, digamos, la respondan en base a su experiencia con esta presentación y también con la revisión rápida, al menos, del informe final que les voy a enviar, ¿sí? Para sobre eso yo pueda tener feedback y mejorar mi metodología, ¿no? Eso es básicamente lo que quería comentar. Voy a parar de presentar ahorita y abro el micrófono para quien quiera hacer alguna consulta. Gustavo, nada más para hacer un comentario de que yo he estado viendo esto y entiendo que tú lo desarrollaste para Perú, pero yo como panameño pienso que sería casi que aplicable en su totalidad a Panamá. El tema de la infiltración de los partidos políticos, por ejemplo, es una cosa que uno podría en principio decir, oh, no es muy descabellado, pero no, en Panamá lo estamos viendo ya. En Panamá, de hecho, en este momento hay una crisis con un partido político que ha descubierto que tiene una presencia de la crimen organizado fuerte. Entonces, yo pienso que los escenarios son plausibles y aplicables al menos a Panamá, y yo presumo que posiblemente a otros países de Latinoamérica también podría ser grandemente aplicable. Solamente para hacer comentarios. Muchas gracias, Roberto. Interesante lo que mencionaste. Justo uno de los participantes de los workshops que tiene cierto nivel de responsabilidad o ha trabajado en países, digamos, en Centroamérica y México, nos comentó de que en algunos casos cuando ya inclusive el narcotráfico trabaja de la mano con el poder político, comienzan a crear empresas para lavar activos. Y entonces ya no puedes competir porque crean, ponte, un operador logístico que lava activos y que si tú quieres competir con ellos, para comenzar no puedes por los precios, pero si puedes por los precios, el siguiente paso es la violencia, porque no te quieren como competencia. Exacto. Entonces, es un tema muy crítico y que lamentablemente hay signos, en el Perú al menos, de que estamos yendo hacia allá también, ¿no? Sí. Entonces, eso es algo importante. El tema del cambio climático también, hoy las Naciones Unidas publicó 3 reportes sobre 3 temas distintos. Uno es sobre los incendios forestales, el otro es sobre el aumento en los niveles de los mares, y el otro se me escapa de qué era, pero es otro tema también de cambio climático, y básicamente lo que dicen es que los pronósticos se han quedado cortos y que básicamente los cambios están... Ah, el metano era la tercera área. Entonces yo pienso que también tus escenarios están correctos en esa área al tomar eso como una certeza.
Muchas gracias, Roberto. Le doy el micrófono a alguien más que quiera consultar algo. Siéntase con la libertad de desmutearse y lanzar la pregunta, ¿no? Adelante, Raúl. Buenas noches para todos. Gustavo, algo de que es una percepción tal vez personal, pero creo que la dependencia tecnológica, y no hablo de tecnología e información solamente, sino en general, especialmente el problema de abastecimiento acá en Perú, es grave. Lo hemos podido percibir con la pandemia. Realmente es muy poco lo que hacemos acá. Y nuestra dependencia de todo tipo de insumos, ya sea de materias primas, también de productos manufacturados, es grande todavía. No sé, no lo veo aparecer de esa manera en los escenarios. Me ha quedado tal vez en una posición, digamos, sesgada hacia mi experiencia, pero no sé, en todo caso te pregunto si lo ves tú también así. Gracias, Raúl, por la pregunta. Si bien no salía como parte de los escenarios, sí salió como una amenaza en uno de ellos. Entonces, en el informe final, quien desee entrar más en detalle, va a encontrar justamente lo que tú dices como una amenaza, ¿no? Lamentablemente, para el argumento que presentas, no salió en todos los escenarios, porque el segundo escenario, en donde, digamos, los capitales comienzan a moverse a Sudamérica, implican cierto nivel de transferencia tecnológica. Por lo tanto, en ese escenario, ese problema perdía peso. Pero coincido totalmente contigo, es un problema y ha sido reconocido en alguno de los workshops. Muchas gracias por la pregunta, por el aporte de Raúl. ¿Alguien más tiene algún otro aporte o consulta? Yo tengo una duda rápida, Gustavo. El signo ese de no, el círculo rojo con la línea atravesada, ¿qué significaba en tus conclusiones robustas? Gracias. Permíteme proyectarlo, por favor. Eh, digamos, cada icono implica que es, en este caso, una fortaleza en los tres escenarios, pero esto significa que la negación de esto, o sea, no tener fuentes de abastecimiento formales, implica una debilidad en todos los escenarios también. O sea, que no solo es bueno tenerlo, sino que es malo no tenerlo. Exactamente. Y hay algunas cosas que, por ejemplo, como el caso del gremio de actores, de que si bien es bueno tenerlo, no se ha identificado como algo particularmente malo si no lo tienes. Claro, perfecto. ¿No? Esa es un poco la idea de esta presentación. Bueno, si no hay más dudas, ¿no? Esto sería todo por hoy. Espero que la reunión sea de su agrado. Reitero de que voy a enviarles el informe final con la encuesta en los siguientes días. Aprecio mucho el tiempo que he invertido para venir hoy. Si igual hubiera alguna otra duda respecto al proyecto en general, por favor, muchos de ustedes tienen mis datos de contacto directos, pero si no, en el correo tendrán mi correo, cuando se envíe el informe final tendrán mi correo y pueden hacerme una consulta también por ese medio, ¿no? Igual reitero, si alguno de ustedes en sus entidades, en sus empresas, etcétera, les interesa hacer un ejercicio similar, pueden contactarme, ¿no? Me interesa todavía, de repente, hacer una segunda iteración con la herramienta, aprovechando que los escenarios ya están. Obviamente, los hallazgos no serían tan generales como ahora, sino serían hallazgos específicos para su organización, ¿no? Eso sería todo por mi lado.